Hola muchachos, espero que estén bien. Los saludo desde la clase de estadística de esta semana que nos corresponde el tema de tablas de frecuencias para datos agrupados. Como pueden observar, acá en esta parte está la agenda para que tomen apuntes en el cuaderno. El tema de tabla de frecuencias, ya habíamos visto cómo construir tablas de frecuencias para datos no agrupados. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados? Resulta que esto de datos agrupados se maneja cuando el total de datos supera los 30 datos, ¿sí? Algunos lo manejan de 20 datos en adelante porque ya se hacen muchos. Entonces, cuando tenemos bastante datos, lo que preferimos es agruparlos para hacer una tabla de frecuencias más resumida, ¿sí? Porque por lo regular, cuando se tienen más de 20 datos y que casi no se repiten entre ellos o son datos así decimales, se prefiere hacer datos agrupados. Para entonces enseñarles cómo se hacen esas tablas de frecuencias, vamos a empezar con un ejemplo. En el ejemplo nos dicen, los siguientes datos representan la longitud de los peces del acuario X, un acuario que está ubicado en un lugar X, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que estos números decimales son longitudes de los peces, ¿sí? O sea, qué tan largos son los pececitos. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Yo ya adelanté trabajo y observando los datos, lo primero que debemos hacer es el total de datos. ¿Cuántos datos hay? Si ustedes observan, acá tenemos 1, 2, 3 datos. Voy a contar hasta acá. Y voy a contar por columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. 7 columnas de 3 datos, entonces 7 por 3, 21. 22, 23, 24 datos. Quiere decir que el total de datos son 24. Entonces yo me voy a venir para la tabla y voy a ir llenando ese total de datos. Listo. Venga, yo les pongo acá, ya está en Arial, eso, para que no se confundan de pronto con los números. Eso es lo primero que usted debe observar, el total de datos. Luego ya va a empezar a agrupar esos datos de manera conveniente. Si ustedes observan, estos son decimales, donde el dato menor, siempre hay que tener en cuenta cuál es el dato menor. En este caso el dato menor es 5.42 y también a primera vista deben observar el dato mayor, que en este caso es 8.42, es el dato más grande de todos. ¿Listo? ¿Por qué nos sirve saber cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor? Porque así yo puedo, cuando defina estos intervalos, saber desde qué número voy a empezar y en qué número voy a terminar. ¿Sí? Bueno, eso en primer punto. En segundo punto, entonces hay que empezar a definir estos intervalos. Les voy a explicar, estos son intervalos, ¿cierto? El primer número del intervalo se llama límite inferior del intervalo. Y el último número del intervalo, se llama límite superior del intervalo. ¿Por qué tiene aquí un corchete y aquí un paréntesis? El corchete indica que el intervalo es cerrado, o sea, puedo empezar con el 5. Voy a mirar, por ejemplo, en esta lista los números que estén desde el 5 hasta el 6, pero el paréntesis indica abierto, que el intervalo es abierto. ¿Qué quiere decir? Que voy a mirar hasta el 6, pero sin llegar al 6 como tal. En este caso, como son decimales, quiere decir que yo voy a mirar entonces cuántos números hay entre el 5, ¿sí? Que sería 5.0, y el 5.9 o 5.99, ya que acá estamos manejando dos decimales, ¿sí? Pero cuando ya se pase a 6, así sea 6,0, ya no lo puedo meter en el conteo de este intervalo, sino que ya los que estén del 6 en adelante vienen aquí en el próximo intervalo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace referencia el corchete y el paréntesis, abierto y cerrado. Entonces, como el 6 no se incluye acá, por eso empieza aquí con el corchete cerrado, porque acá sí se incluyen los valores del 6. ¿Listo? Por ahora, entonces esas son las partes del intervalo. Hay otra cosa que se llama amplitud del intervalo. La amplitud quiere decir, en este caso la amplitud es de una unidad. ¿Por qué? Porque del 5 al 6 hay una unidad. Si mi intervalo fuera del 5 al 10, quiere decir que la amplitud sería de 5 unidades.
Si el intervalo, digamos, fuera del 5 al 8, entonces la amplitud sería de 3 unidades. Y esa amplitud se debe conservar en todos los intervalos, tiene que ser la misma. Bueno, por ejemplo, acá la amplitud es de 1, entonces yo hago de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, 8 a 9. Si la amplitud del intervalo, como les digo, fuera de 5 unidades, entonces sería de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. ¿Listo? Bueno. Ya teniendo claro entonces qué es esa amplitud y qué es el límite inferior, el límite superior del intervalo, entonces podemos empezar a hacer el conteo. Esta amplitud por ahora del intervalo, yo voy a dejar que ustedes la definan a conveniencia, ¿sí? Por ejemplo, yo acá vi que era conveniente que fuera de una unidad nada más, ¿sí? Pero ya ustedes o yo les voy a decir con qué amplitud trabajan, porque para eso existen unas fórmulas, pero eso ya es tema de grados más avanzados. Listos, por ahora lo vamos a trabajar así, a conveniencia. Entonces empezamos el conteo. Voy a mirar cuántos números de los datos que me están dando están entre el 5 y el 6, sin llegar al 6, ¿cierto? Entonces quiere decir todos los decimales que sean 5, algo, ¿sí? Entonces en este caso yo ya les adelanté el trabajo y son los que están con la rayita verde. En este caso 1, 2, 3 números nada más. 3 datos pertenecen a ese intervalo. Luego vamos con el intervalo del 6 al 7, que también ya adelanté, son los que están con la rayita azul. Entonces voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hay 7 datos entre el 6 y el 6,9. Vamos con el entre el 7 y el 8. Esos no los resalté, son los que no tienen raya. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay 9 datos que pertenecen a ese intervalo. Y el por último, entre el 8 y el 9. Quiere decir los 8, algo, ¿cierto? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Cuando nosotros hagamos la suma de esto, efectivamente nos debe dar 24. ¿Listo? 7 y 3, 10 y 9, 19 más 5, 24. Efectivamente, el total de datos es 24. Muchachos, ya esto de aquí para allá lo podría omitir, al menos estas 3 columnas, porque se trabajan exactamente igual a las tablas de frecuencias de datos no agrupados. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo acá la H sub I minúscula quiere decir que la frecuencia relativa, quiere decir que es la frecuencia relativa, ¿cierto? ¿Cómo se calcula esa frecuencia relativa? Les voy a recordar. Pueden tener calculadora a la mano para que verifiquen. La frecuencia relativa se calcula teniendo la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos y eso multiplicado por 100. Entonces, les voy a escribir el paso en el primero como siempre hago, pero ustedes ya saben que no es necesario, puede poner directamente el porcentaje. Entonces usted va a poner 3 dividido, voy a poner slash, el total de datos que es 24, lo que me dé lo voy a multiplicar por 100. ¿Listo? Y ahí ya me estaría dando como resultado el porcentaje. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. 3 dividido 24 igual y lo que me dé por 100. Me estaría dando un 12,5%. 12,5%. ¿Listo? Este valor, este es el que a mí me gusta que me pongan en la tabla. El resto, digamos que prácticamente que no me interesa. ¿Listo? Entonces lo voy a poner aquí así todos en negrito para que ustedes vean. Vamos con el otro, sería 7 dividido 24. 7 dividido 24 y lo que me dé por 100, que sería 29,1. Trabajemos casi siempre, yo les he dicho que es mejor con un decimal o bueno, si mucho, 2 decimales. 29,1%. El siguiente sería 9 dividido 24 igual lo que dé por 100. Sería 37,5. 37,5%. Y el último sería 5 dividido 24 y lo que dé por 100. 20,8. 20,8%. ¿Listo? La frecuencia
Absoluta acumulada, recordemos que ponemos el mismo número de acá, ese siempre va a ser igual 3, luego empiezo 3 más 7 sería 10, 10 más 9, 19, y 19 más 5, 24. Aquí recuerden que este último dato siempre debe coincidir con el total de datos. ¿Listo? La frecuencia relativa acumulada, recuerde que la H va con la H, pasa exactamente lo mismo. 12.5 pongo el mismo valor, el primero siempre se queda igual y empiezo a sumar 12.5 más 29.1. 12.5 más 29.1. Eso es igual a 41.6. 41.6%. Ahora 41.6% más 37.5. Y eso nos da 79,1. 79.1%. Y por último, entonces 79.1% más 20,8. Esperen que se me borró. 79.1 más 20.8 nos da un 99.9%, que eso es casi un 100%. ¡Listo! Recuerden que acá mínimo me les debe dar 98%. Y si se pasan, les debe dar un 102. Les estoy dando un margen de error de 2%, ¿sí? Que es mucho. Pero si ustedes trabajan así como yo les enseño con un solo decimal, casi siempre les va a dar 99 punto algo. Bueno, listo. Entonces recuerden que acá el último valor para que debe ser muy cercano a 100%. ¿Qué es la marca de clase? Que esto es algo nuevo para datos agrupados. La marca de clase es el punto medio del intervalo o el promedio del intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a coger y voy a sumar el límite inferior, que es en este caso 5, ¿sí? 5 lo voy a sumar con el límite superior, que es 6, y lo que me dé esa suma la voy a dividir entre 2. Y ese resultado es el que se conoce como marca de clase. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Sería 6 y 5, 11, y 11 dividido 2 nos va a dar 5.5. 5.5. Esa es la marca de clase, que ya luego, cuando veamos medidas de tendencia central para datos agrupados, van a conocer para qué se usa esa marca de clase. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar entonces la marca de clase de los otros intervalos. Miren que a mí no me gusta que estas tablas queden aquí todas feas. Listo. Entonces el otro sería 6 más 7, ¿cierto? Recuerden que el proceso yo lo hago solo en el primer renglón. Ya los otros no es necesario. Entonces 6 más 7, 13. Y 13 dividido 2, 13 dividido 2 da 6.5. 6.5. Ay, perdón, 6.5. Vamos con el otro. 7 más 8 serían 15. 15 dividido 2 va a dar 7.5. Si ustedes observan algo, muchachos, la amplitud, recuerden que es de 1, porque de 5 a 6 hay 1. Por lo tanto, aquí también se puede ver reflejada la amplitud. De 5.5 a 6.5 hay una unidad. De 6.5 a 7.5 hay una unidad. O sea que yo puedo deducir fácilmente que la siguiente marca de clase va a ser 8.5. Y lo pueden comprobar con su calculadora. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto así es como se construye una tabla de frecuencias para datos agrupados. Bueno, recordemos, recalco, para estos intervalos, para esa amplitud, para saber la cantidad de intervalos, existen unas fórmulas, pero por ahora vamos a trabajarlo así, intuitivamente, ¿listo? Porque en grados superiores ya tendrán ustedes más dominio para poder manejar ese tipo de fórmulas. Bueno, no siendo más, muchachos, entonces les dejo por acá la actividad. ¿Qué actividad van a hacer? Van a construir la tabla de frecuencias para datos agrupados del siguiente ejercicio con una amplitud de intervalos de 10 unidades.
Les aconsejo, primero ustedes buscan el dato menor, que creo yo por ahí mirando, el dato menor, vea, por acá hay un 36, ya de pronto ustedes miran si hay números menores que ese 36. Buscan el dato más pequeño. Supongamos que el dato más pequeño es 30. 36, ¿cierto? Entonces ustedes se van a ir desde el 30 puede ser, o puede ser desde el 36. Si el más pequeño es 36, entonces empiezan. El límite inferior sería 36. Como les estoy diciendo que la amplitud debe ser de 10 unidades, entonces sería de 36 a 46. El siguiente intervalo sería de 46 a 56. Y el siguiente intervalo sería así sucesivamente de 10 en 10. Listo, muchachos. Espero que les sirva el video, que hayan entendido. Ya saben que las dudas, inquietudes que tengan en la asesoría los espero. Bueno, feliz día.